En el pueblo olvidado de Santa Cecilia del Valle, nadie se atreve a mencionar la mina. Sellada en 1950, tras una tragedia inexplicable, fue declarada maldita. Y lo es. Pero una madre desesperada, empujada por el hambre y la necesidad, va a cometer el error que nadie cometió en más de 70 años: cruzar la entrada prohibida. Y lo que escucha ahí abajo no es un eco, es una voz que suplica, con la voz de su hijo más pequeño. Era martes, poco después de las 4 de la tarde, cuando María Beltrán, viuda desde hace 5 años, abrió por última vez la despensa de su casa. No quedaba más que un puñado de arroz, una vela mordida por las ratas y una fe que hacía tiempo había empezado a romperse. Vivía en una casa humilde de madera podrida, al pie del cerro, con sus 3 hijos: Diego, de 12 años, Ana Sofía, de 8, y el pequeño Benjamín, de apenas 4. Desde la muerte de su esposo, en un accidente en la cantera municipal, María sobrevivía con trabajos esporádicos de limpieza y la ayuda de una vecina anciana, doña Clara, que a veces compartía lo poco que tenía. Ese día, sin embargo, nadie tocó la puerta. No hubo pan. No hubo ayuda. El estómago de Benjamín rugía como un animal herido. Su llanto era tan débil que parecía más una disculpa que una queja. María miraba el cielo gris a través del techo roto y, sin pensar mucho, tomó la vieja pala de su difunto esposo, una linterna, y salió sin decir a dónde iba. Solo le dijo a Diego: «Cuiden de Benja. Si no regreso antes del anochecer, no me esperen despiertos». Caminó por más de 1 hora hasta llegar a la vieja mina abandonada. El portón oxidado, soldado con cadenas y candados viejos, seguía allí, como una cicatriz olvidada. A su alrededor, la maleza se había tragado casi todo. Había un letrero podrido que apenas se leía: «Peligro, zona prohibida, no ingresar». Pero María no creía en advertencias. Creía en el hambre, en la desesperación, en las tripas vacías de sus hijos. Usó una piedra para romper el candado, lo que no fue difícil. El metal se deshizo como cartón mojado. Al entrar, una oleada de aire helado la envolvió. No era solo frío, era algo más. Algo que la hizo temblar por dentro. Encendió la linterna. El haz de luz apenas alcanzaba a unos metros. A cada paso, el sonido de sus botas viejas sobre la grava resonaba como una amenaza. Entonces, a los 10 metros dentro del túnel, escuchó algo. No un ruido de piedras, no un murmullo de aire, una voz. «Mamá». Se detuvo en seco. El sonido vino del fondo. Era suave, arrastrado, y sonaba exactamente como Benjamín. «¿Benja?», murmuró con la garganta seca. Silencio. Dio un paso más. La linterna parpadeó. Entonces, otra vez. «Mamá, tengo frío». María se llevó la mano al pecho. El corazón le golpeaba como un tambor de guerra. «No puede ser», susurró, con lágrimas formándose. Volvió a mirar hacia la entrada. Estaba sola. Sus hijos estaban en casa. Benjamín no podía estar ahí. Y sin embargo, esa voz era suya, era idéntica, y venía desde muy, muy abajo. Dio otro paso. La mina parecía cerrarse detrás de ella, como si respirara. «Ven conmigo, mamá. Me perdí», dijo la voz. Esta vez no solo era la voz de Benjamín, había algo más en ella. Un tono que no era humano, una alegría fingida, un hambre detrás de cada palabra.
María sintió que el aire se hacía más espeso, como si algo despertara allá abajo, y entonces, del fondo, algo respondió a su presencia, un murmullo, una carcajada baja, un lamento. Se congeló. Volvió a mirar hacia atrás. La entrada ya no estaba. La oscuridad no era normal. No era simplemente ausencia de luz. Era densa, viva. Como si la mina misma supiera que alguien estaba adentro y la estuviera tragando poco a poco. María giró sobre sí misma, apuntando con la linterna en todas direcciones. La entrada por donde había entrado ya no estaba. Solo roca, humedad y silencio. La linterna parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. «Dios mío», murmuró con un hilo de voz, sintiendo un sabor metálico en la lengua. Quiso gritar, pero algo en su instinto le dijo que no debía hacer ruido. El eco de su propia respiración le devolvía una ansiedad que no sabía manejar. Y sin embargo, la voz, otra vez, más clara. «Mamá, tengo hambre». La voz de Benjamín, idéntica, con la misma dulzura, el mismo tono de súplica que escuchaba cada noche en casa. «¿Dónde estás?», susurró, temblando, con la linterna apuntando hacia el túnel que descendía en espiral. «Aquí abajito, mamá. No tengas miedo». Las palabras llegaron como un canto de cuna. María sintió el cuerpo flaquear. Una parte de ella quería salir corriendo. La otra, la parte que solo una madre puede entender, tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar a su hijo, aunque supiera en el fondo que eso no era posible, que Benjamín estaba en casa, que eso no era él. Avanzó. El túnel se hacía más angosto. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra como moho seco. El olor a tierra húmeda se mezclaba con algo más. Carne podrida. Después de unos 20 pasos, vio algo al fondo. Una especie de hueco lateral. Un antiguo cuarto de almacenaje, tal vez. Entró con cuidado. Y allí, en el suelo, encontró algo que casi le hizo soltar la linterna. Una camisa de Benjamín. La misma que él había usado 2 días atrás. Una blanca con rayas azules. Estaba sucia, rasgada y cubierta de tierra. «No, no», sollozó, llevándose la prenda al pecho. Y de repente, detrás de ella, pisadas, lentas, arrastradas, como si algo caminara descalzo o descompuesto. María giró de golpe, con la linterna en alto. Nada, solo el pasillo vacío, pero las pisadas seguían. «¿Quién anda ahí?», gritó por fin, con voz rota. Silencio, y entonces una carcajada, leve, casi infantil, y algo empezó a correr por las paredes, como si trepara, como si jugara. María retrocedió hasta tropezar con la piedra. Cayó de espaldas. El haz de la linterna bailó por el techo y por un segundo vio una sombra pasar a toda velocidad. Demasiado grande para ser humana, demasiado rápida. Quiso rezar, pero no recordaba ninguna oración. Entonces, del fondo, una figura emergió. Parecía una niña, vestida de blanco, pelo largo, descalza. María sostuvo la linterna temblando. «¿Quién eres?». La niña alzó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre seca, y en su boca una voz masculina, grave, le respondió: «Soy lo que quedó cuando los demás huyeron». María gritó, cayó hacia atrás. La linterna se apagó. Oscuridad total, silencio absoluto. Y en ese silencio, una respiración profunda, no suya, no humana, una respiración que venía del suelo, como si la tierra entera estuviera viva y esperándola,
La oscuridad era absoluta. María intentó encender de nuevo la linterna, pero no respondió. Golpeó el aparato con la palma temblorosa. Nada, solo el sonido de su propia respiración y algo más. Una exhalación profunda, irregular, como si algo muy grande respirara debajo de ella. El suelo vibraba. Pequeños temblores rítmicos, como si algo se moviera muy, muy abajo. Tragó saliva. El miedo la había paralizado. Su cuerpo temblaba, pero no podía moverse, hasta que sintió una brisa tibia rozar su rostro. No era viento, era aliento. Dio un grito ahogado, gateó hacia atrás, chocando con una pared de piedra húmeda. Y entonces, en medio de la oscuridad, una chispa. La linterna parpadeó una vez, luego dos, y finalmente volvió a encenderse. El haz de luz reveló el pasillo vacío, nada frente a ella. Nada detrás, pero cuando giró hacia su costado, su alma pareció dejar su cuerpo. Una cara, pegada a la piedra, deformada, blanca, los ojos completamente negros, sonriendo. No dijo nada, solo la miró y desapareció dentro de la pared, como si nunca hubiera estado ahí. María gritó. Corrió sin dirección, sin pensar, chocando contra piedras, esquinas, estalactitas oxidadas. Corría con la linterna en una mano y la camisa de Benjamín en la otra. En algún punto, llegó a un espacio más amplio. Un cruce de túneles antiguos, con rieles oxidados y carritos volcados. Estaba en el corazón de la mina. El aire era más denso, el silencio más pesado, hasta que, de uno de los túneles laterales, apareció Benjamín, descalzo, en pijama, cubierto de tierra. «¡Mamá!», dijo con una sonrisa débil, extendiendo los brazos. María se congeló. No podía moverse. Quería correr hacia él, abrazarlo, sacarlo de ese infierno. Pero algo no cuadraba. Algo estaba mal. «Benja, ¿eres tú? ¿Cómo llegaste aquí?» «Tú me llamaste», respondió el niño con voz tranquila. «Dijiste que no me ibas a dejar solo». Ella dio un paso, luego otro. Benjamín también caminó hacia ella, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros. Sus pasos eran perfectos, pero imposibles. «Mamá, tengo frío. ¿Me vas a abrazar?» El tono era dulce, pero sus ojos ya no eran de un niño. María retrocedió. «No eres mi hijo», murmuró con la voz quebrada. «Tú no eres Benjamín». «Claro que sí», respondió la figura. «Tengo hambre, mamá. Tú dijiste que me ibas a cuidar. ¿Por qué me dejas aquí?» El rostro del niño se torció, como si se derritiera. La piel colgaba. La sonrisa se volvió demasiado grande. «¿O vas a dejarme morir? ¿Otra vez?» María soltó la linterna. La luz cayó al suelo, iluminando solo una parte de la criatura. Y lo que quedó claro es que no era humano. Los brazos eran demasiado largos, las piernas torcidas hacia atrás. Su sombra tenía garras. La madre gritó, dio media vuelta y corrió sin mirar atrás. Detrás de ella, el sonido de pasos deformes la seguía, cada vez más cerca. Y mientras corría por los túneles oscuros, otra voz se mezcló entre las sombras. Una voz vieja, rota, como de alguien que no hablaba desde hacía décadas. «Ya despertaste a lo que dormía, mujer. Ahora no hay camino de regreso». El eco de sus propios gritos se mezclaba con las voces imposibles que reptaban por los muros. María corría sin rumbo, con las piernas cubiertas de lodo y sangre seca, el cabello enmarañado, la camisa de Benjamín aún aferrada en la mano. La linterna había quedado atrás, rota, y ahora su única luz era una claridad débil, rojiza,
que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. Pero no había calor, solo una sensación de muerte. A su alrededor, los túneles ya no parecían de mina. Eran más angostos, deformados, como si algo los hubiera abierto con garras, no con herramientas humanas. Las paredes palpitaban con una humedad oscura, como si respiraran, y cada tanto, desde el fondo, la voz de su hijo. «Mamá, ¿por qué corres? Mamá, no tengas miedo. Mamá, ven a casa». Ella ya no respondía, solo corría, hasta que el suelo desapareció bajo sus pies. Cayó, unos 5 metros, quizá más. El impacto la dejó sin aire. Sintió un crujido en la pierna izquierda, dolor punzante. Gritó, no podía moverse. Luchó por sentarse. Estaba en una especie de caverna subterránea, enorme, circular, con símbolos tallados en las paredes. No eran letras, eran más antiguos, crudos, y cada símbolo parecía mirarla. En el centro de la caverna, una especie de altar de piedra. Alrededor, huesos, cientos, de animales y humanos. María se arrastró hacia la pared más cercana, respirando con dificultad. Miró hacia arriba, buscando la salida por donde había caído, pero el agujero ya no estaba. Solo roca lisa. Estaba atrapada. «Ya llegaste», dijo una voz desde algún punto de la oscuridad, «al lugar donde se guardan las promesas rotas». María cerró los ojos. Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. «¿Qué eres?», preguntó con voz baja, sin fuerzas. «Soy lo que quedó de todos los que alguna vez bajaron aquí por amor. Soy el eco de los que prometieron cuidar y fallaron». Y entonces, frente al altar, una figura empezó a formarse. Era alta. No tenía rostro. Su cuerpo parecía hecho de humo y cenizas. Pero dentro de su pecho, algo se movía. 3 corazones, y cada uno latía con un ritmo distinto. 3 ritmos, 3 voces, 3 presencias. María sintió el terror como nunca antes, pero no cerró los ojos. Miró a la criatura y gritó con toda su fuerza: «¡Devuélveme a mi hijo!». La criatura se detuvo. Luego, se agachó lentamente, y del suelo, como si brotara de la piedra, salió una silueta diminuta. Un niño, Benjamín, pero con los ojos vendados, la piel gris, las manos ensangrentadas. «Mamá», dijo con voz débil, «no debiste venir». María lloraba, extendiendo los brazos hacia él. «Mi amor, estoy aquí, voy a sacarte». «No, ya no puedes», respondió él. «Aquí abajo, el amor no salva, solo duele». Y entonces la figura de humo colocó una mano sobre la cabeza del niño, y todo tembló. La caverna se estremeció. Las piedras cayeron del techo. De las paredes brotaron rostros, decenas, tal vez cientos. Rostros humanos, gritando, gimiendo, atrapados. María trató de gatear hacia su hijo, pero algo invisible la retenía. El aire se volvió más pesado, el suelo más caliente, y del pecho de la criatura algo emergió, una voz que no era voz, una presencia tan antigua que no necesitaba palabras, solo una intención: quedarse con ella. Y entonces lo entendió. Aquello no quería a Benjamín, la quería a ella. María no podía moverse, no por miedo, sino porque algo invisible la sujetaba por dentro. Como si manos de aire se hubieran metido en su pecho y estuvieran sujetando su alma. El cuerpo del niño frente a ella, el que decía ser Benjamín, temblaba. La figura de humo mantenía su mano sobre su cabeza, como si lo estuviera alimentando o drenando. Y mientras tanto, los rostros atrapados en las paredes seguían gimiendo.
Algunos lloraban, otros murmuraban palabras que no se entendían. Uno de ellos, una mujer mayor, gritó con fuerza: «No le des lo que quiere, no entregues tu alma, mujer». Pero el resto la calló con lamentos aún más fuertes, como si ya fuera demasiado tarde para advertencias. La criatura habló con esa voz que no tenía forma, ni tono, ni origen. Te vi llorar, noche tras noche. Te escuché desear que el dolor se acabara, y bajaste aquí, por voluntad propia. María apretó los dientes. Sus manos sangraban de tanto arrastrarse, pero aún seguía viva. «Lo hice por mis hijos», gritó. «Entonces paga el precio», dijo la criatura, separando a Benjamín del altar. El niño fue lanzado hacia atrás, como una marioneta sin hilos. Chocó contra la roca con un sonido sordo. No se movió. María gritó. Intentó levantarse. Su pierna rota crujió, pero el dolor ya no importaba. Solo su hijo. «Benja, Benja». Intentó alcanzarlo, arrastrándose, jadeando, mientras el ente se expandía detrás de ella, tomando una forma más definida. Ahora tenía brazos, piernas. Una especie de rostro. Era ella misma. La criatura había tomado su forma, pero con la piel completamente negra, sin ojos, solo una mueca, una burla de madre. Si tanto deseas protegerlo, entonces cámbiate por él. María se detuvo. Sus dedos temblaban sobre la piedra. Respiró hondo. «¿Qué dijiste?» «Dale tu lugar. Déjalo ir. Quédate tú. Dame tu vida, tu alma, tus recuerdos, tus miedos, todo». El silencio fue total. Incluso los rostros de las paredes se callaron. Benjamín seguía sin moverse. Su pecho apenas se alzaba. María se quedó mirando a esa cosa que ahora la imitaba. Y por un momento pensó en decir que sí, que valía la pena, que cualquier madre lo haría. Pero algo dentro de ella gritó. No era un trato justo, no era un trato real. «Tú no quieres un alma», dijo con voz ronca. «Tú quieres que yo me rinda». La criatura se detuvo. No respondió. María continuó. «Porque si me rindo, entonces tú ganas, y tú no sabes amar, tú no sabes lo que es ser madre». La figura negra chilló. Un sonido horrible, como metal rasgado mezclado con voces humanas llorando al revés. De las paredes, los rostros empezaron a gritar de nuevo. «¡Sí!», gritó la anciana que había hablado antes. «¡No le creas! ¡No le des tu corazón!». María aprovechó ese segundo de distracción. Se arrastró hasta su hijo. Lo tocó. Estaba helado, pero vivo. Lo abrazó con fuerza, con todas sus fuerzas, y gritó al vacío: «Tómame si quieres, maldito, pero él sale conmigo». El suelo se partió. Un estallido de luz roja brotó desde el altar. Y entonces el verdadero horror emergió. No era la criatura que la imitaba. No, era lo que estaba dentro del altar. Una boca, gigante, hecha de piedra y carne, con dientes humanos, con lenguas negras, con susurros que venían desde antes del tiempo. La criatura no era un ente, era la mina entera. Santa Cecilia del Valle no estaba sobre tierra maldita, estaba construida sobre algo que nunca debió despertar, y ahora quería tragarla completa. María abrazaba a Benjamín con tanta fuerza que sus brazos le dolían. El cuerpo del niño apenas respondía. Estaba frío, inerte, como si algo hubiera succionado casi toda su vida, pero aún respiraba. Eso era suficiente. A su alrededor, la mina temblaba como un corazón latiendo al borde del colapso. Grietas gigantes se abrían en las paredes. De cada una brotaban vapores oscuros, como humo de algo que arde bajo tierra.
La boca gigantesca en el altar se abría más y más. No era simbólica, era real. Tenía carne, tenía olor, tenía hambre. Y en el fondo de esa garganta no había fuego. Había algo peor. Voces humanas gritando, como si miles de personas estuvieran cayendo sin fin por un abismo eterno. Algunas voces pedían ayuda, otras se reían, otras lloraban como niños, y todas se entremezclaban con la voz central. Te dije que no había regreso. Ahora sabes la verdad. María levantó la vista. Su reflejo oscuro, la criatura que la imitaba, ya no tenía forma humana. Se derretía, colapsando sobre sí misma, mostrando lo que realmente era. Una masa negra de carne y dientes que cambiaba de forma a cada segundo. A veces parecía una madre, a veces un niño, a veces una familia entera gritando junta. ¿Por qué haces esto?, gritó María con rabia. ¿Qué eres? La criatura no respondió, pero la boca en el altar sí. Soy lo que se guarda bajo tierra cuando el dolor es demasiado grande. Soy los secretos, las muertes ocultas, las promesas rotas. Soy el castigo para quien ama más de lo que debe. La tierra rugió como un animal. Grandes rocas cayeron desde el techo. Una de ellas casi golpea a María, pero solo la rozó, dejando una herida abierta en su hombro. Ella gritó. El dolor era insoportable, pero no soltó a su hijo. No te lo voy a dar, escupió con odio. No me voy sin él. La boca del altar se cerró de golpe. El eco sacudió toda la caverna. Y entonces, una risa infantil. Benjamín. Mamá, dijo él con voz débil. Tengo miedo. María lo miró. Sus ojitos se abrían lentamente. Estaba despertando. Mi amor, estás conmigo. No te voy a soltar, dijo, llorando. Pero algo cambió en el ambiente. Una de las paredes se abrió sola, como si la roca se partiera al medio. Un túnel nuevo. No estaba antes. No existía. Y al fondo, luz. No roja, luz real, natural, como un amanecer, como la salida. María miró hacia el altar. La boca se agitaba, intentando volver a abrirse, pero ya no podía. El sacrificio había sido rechazado. La criatura oscura chillaba en agonía. Las caras en las paredes gritaban, y muchas de ellas empezaban a desaparecer como si por fin fueran liberadas. La mina estaba colapsando. María tomó a Benjamín en brazos. Su pierna rota era un infierno, pero no le importaba. Usó la pared como apoyo. Gateó, se arrastró, avanzó, y mientras se acercaba al túnel de salida, la criatura le lanzó una última advertencia. Te fuiste sin pagar. Y los que se van sin pagar, dejan una deuda viva. María no respondió. Cruzó el umbral, y en cuanto lo hizo, el túnel se cerró detrás de ella como una trampa que no alcanzó a morder. Silencio, oscuridad, y luego, luz. María despertó en el campo, a unos metros de la entrada original de la mina. Estaba amaneciendo. Benjamín dormía en sus brazos, pálido, pero respirando. María tenía la pierna hinchada, el cuerpo lleno de heridas, pero viva. La entrada de la mina estaba completamente sellada con rocas, como si nunca hubiese estado abierta, como si la tierra misma la hubiera cerrado por miedo. María estuvo inconsciente durante varias horas. Cuando abrió los ojos de nuevo, el sol estaba alto en el cielo. Su boca estaba seca, la garganta ardida por el polvo. Benjamín seguía dormido, con el rostro apoyado en su pecho, la camisa rota, la piel manchada de tierra, pero estaba ahí y estaba vivo. Ella no entendía cómo.
ni cómo había salido, ni por qué la dejó escapar aquella cosa. Lo único que sabía era que la mina estaba cerrada, y no por una explosión, no por derrumbe. Estaba sellada como si nunca hubiera sido abierta. Trató de levantarse, pero su pierna se negaba. A unos metros vio una figura corriendo por el sendero. Era Diego, su hijo mayor, con la cara empapada de lágrimas. ¡Mamá!, gritó, cayendo de rodillas a su lado. La abrazó fuerte. Detrás venía Ana Sofía, con doña Clara, la vecina, que lloraba como si hubiera visto un fantasma. «Te buscamos toda la noche. Pensamos que estabas muerta». María no dijo nada. Solo sostuvo a sus 3 hijos con los brazos heridos y se permitió, por primera vez en años, llorar en paz. Pasaron los días. Benjamín tardó 2 semanas en recuperar completamente el habla. Durante ese tiempo, no quiso dormir solo ni una sola noche. Dibujaba cosas, sombras, rostros sin ojos y un agujero. Siempre el mismo agujero. Diego no preguntaba. Sabía que lo que su madre había hecho no tenía explicación lógica. Ana Sofía, la más pequeña, una noche se acercó a la cama y susurró: «¿La cosa mala ya no va a volver?». María la abrazó. «No», dijo, sin creer del todo sus propias palabras. «Ya no va a volver». Pero por dentro sabía que no era cierto. Un mes después, un grupo de trabajadores del municipio llegó a Santa Cecilia del Valle. Querían abrir la vieja mina de nuevo. El gobierno local había vendido los derechos a una empresa privada que prometía traer empleo. «Hay litio allá abajo», dijo uno de los ingenieros. «Una fortuna esperando ser extraída». María se presentó ese mismo día en la alcaldía del pueblo. Pidió hablar con el intendente. «Si abren esa mina, van a morir», dijo con firmeza. El hombre se rió. «Señora, lo único que hay ahí abajo es polvo». «No», dijo María acercándose. «Ahí abajo hay hambre». Nadie la escuchó. Y 5 días después, los obreros rompieron el primer muro y desaparecieron. Los 5, sin dejar rastro. Los medios llegaron. La noticia se viralizó. Se cerró el acceso nuevamente. Se inventaron excusas. Fuga de gases, terreno inestable, riesgo geológico. María sabía la verdad. Y una noche, mientras Benjamín dormía y sus otros hijos veían televisión, sintió algo en el aire. Un cambio de temperatura. Una presencia. Fue a la puerta trasera de la casa. Abrió. Y en el suelo de tierra había una huella, no humana, demasiado grande, demasiado profunda. Y al lado de la marca, escrita con barro, una sola palabra: deuda. Durante los días siguientes, María no pudo dormir. Encendía velas. Dejaba ventanas cerradas. Revisaba a sus hijos cada hora. Benjamín despertaba gritando, empapado en sudor, diciendo siempre lo mismo: «Me llama otra vez». Pero no recordaba quién o qué. Diego y Ana Sofía empezaban a notar el cambio. Su madre hablaba menos. Miraba a los rincones como si esperara que algo saliera de ahí. Y una madrugada, la puerta del fondo de la casa volvió a abrirse sola. María bajó las escaleras con un cuchillo en la mano. La cocina estaba vacía. Pero sobre la mesa, una piedra negra, brillante, recién sacada del fondo de la tierra. Ella la tocó, y una voz explotó en su cabeza. 1 por 1, hasta que se pague. María entendió entonces la magnitud de lo que había hecho. No era solo un escape, no era un sacrificio fallido. Había quebrado un pacto antiguo, uno sellado con sangre,
muerte y silencio desde 1950. Aquel lugar, la mina, no era una simple caverna olvidada, era una prisión, y su intento de recuperar a Benjamín rompió una de las cadenas. Días después, la iglesia del pueblo amaneció cubierta de cruces rotas. Los perros ladraban a la nada. Una niña desapareció en camino a la escuela. Una anciana se quitó la vida sin dejar nota. Los habitantes decían que algo se movía por las noches. Que en los muros se escuchaban voces, que desde lo profundo del cerro alguien llama por su nombre. Una tarde, doña Clara golpeó la puerta de María. «Yo también vi cosas así, en 1950», dijo. «Mi padre fue uno de los últimos que entró. La mina no fue sellada por accidente, la sellaron con un ritual, porque lo que vive allá abajo no puede morir». María se sentó frente a ella. «¿Cómo lo detuvieron?». Doña Clara la miró, en silencio. «No lo detuvieron, solo lo encerraron. Y ahora tú lo despertaste». Esa noche, María hizo algo que no había hecho en años. Rezó, pero no a Dios. Rezaba a lo que fuera que pudiera escucharla, que pudiera frenar lo inevitable, que protegiera a sus hijos aunque le costara el alma. Y cuando terminó, el reloj de la cocina marcaba las 3:33 de la madrugada. En ese instante, la tierra tembló. Benjamín se despertó con los ojos muy abiertos. «Mamá», dijo temblando, «él ya no está abajo. Está aquí». María corrió a la ventana. Al otro lado del campo, donde antes había solo tierra, ahora había un hueco, abierto, oscuro, respirando. Y desde allí, una figura caminaba lentamente hacia la casa. No tenía forma definida. Parecía hecha de todos los rostros que había visto en la mina. Y en su pecho, un corazón diminuto que latía al ritmo del de María. Ella entendió al instante. Había sido marcada. La deuda no se pagaba con un sacrificio. Se heredaba. La historia se cerró como se abrió, en silencio. Solo que esta vez no desapareció nadie. Al contrario, alguien salió. Y lo peor de todo es que parece humano. Habla como niño, sonríe como hijo, se sienta en la mesa, mira a la madre. Pero no es Benjamín, ya no. Y María lo sabe, pero lo abraza igual. Porque eso es lo que hacen las madres. Si esta historia te dejó con la piel helada, lo que viene te va a dejar sin aliento. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque las próximas historias te van a llevar aún más profundo, a lugares donde la luz no llega y donde las deudas aún siguen vivas. No mires atrás, solo mira el siguiente video.